Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno, qué agradable estar en casa de nuestra hermana Esther para bendecirla con la presencia del Señor que se manifiesta cuando hay un grupo que está alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor porque podemos estar en casa de esta su hija. Que mucho las cosas han cambiado, ¿verdad? De nuestra niñez ahora. La mayor parte de nosotros nos criamos pobres y nos criamos con muy poco. Aún aquellos de nosotros que cuando crecimos ya la gente nos definía como clase media, teníamos muy pocas cosas. Yo recuerdo que durante mi niñez era raro que yo tuviera más de 2 o 3 pares de zapatos. Cuando tenía 3 era cuando tenía mucha abundancia, porque tenía unas tenis, unos negros y unos color café. Por lo regular yo lo que tenía era nada más los zapatos de ir a la escuela, que eran los mismos que se usaban si había que ir a algún otro lugar, porque nosotros no íbamos a la iglesia, y tenía unas zapatillas deportivas con las cuales uno salía a jugar para no dañar los zapatos de la escuela. Y yo recuerdo que uno usaba los zapatos de la escuela hasta que ya tenían un hoyito en la suela, y entonces uno le ponía un pedacito de cartón. Uno le ponía un pedacito de cartón que estaba todo bien, hasta que llovía. Y entonces cuando usted caminaba dejaba como unos tabaquitos de cartón, unos rollitos cada vez que iba pasando. ¿Cuántos dicen amén que les pasó eso, verdad? Pues mire, mi hermano, mi hermana, eso era así. Eso era así. Y déjeme decirle, el rotito en el zapato no quería decir que el zapato moría ahí. Porque entonces ahí es que usted lo llevaba a la zapatería y se le ponía media suela. Sí, ahora uno no encuentra una zapatería ni para un remedio, hermano. Mire, es importante que nosotros sepamos que aún eso, que nosotros ahora vemos como tiempo de escasez, era una gran abundancia comparada con los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos la mayor parte de la gente caminaba o descalza o con una sandalita que nada más le cubría la planta del pie y tenía algunas tirillas con las cuales usted se la amarraba. De hecho, aún los militares no usaban botas cerradas, sino usaban un tipo de sandalia que dejaba parte del pie al descubierto, que se llamaba una caliga, que ahora están de moda entre las muchachas, ¿verdad? Que se le ve que parte del pie está cubierta y parte del pie está descubierta, y entonces era común que usted cuando caminaba, parte de su pie siempre estaba al descubierto. Por lo tanto, cuando usted era invitado a una fiesta, a un banquete, a visitar la casa de otra persona, pues recuerde que no había televisión. No había televisión, o sea, que lo que se hacían eran tertulias. O sea, a usted se le invitaba a ir a la casa del vecino, a comerse alguna bobería y hablar. Porque no había radio, no había televisión, no había internet, no había Facebook. O sea, no había ninguna de esas cosas que nosotros tenemos ahora para entretenernos y dialogar con las personas a la distancia. ¿Cuál era el problema? Que usted se preparaba para la fiesta, usted se preparaba para el banquete y usted se daba su bañito, se ponía, si tenía la gente más afortunada, un poquito de perfume, pero no había auto, había que caminar. Y aún las personas más adineradas tenían que caminar aunque fuera parte del trecho. Porque no hay pavimento, ¿entiendes? No hay brea en las carreteras. Las carreteras son de polvo. Indefectiblemente, cuando usted llegaba a su lugar, aunque usted estuviera todo limpio, bañadito y oloroso, los piececitos suyos estaban llenos de polvo. Entonces lo que se hacía era, si no estaba lloviendo, pues si estaba lloviendo ya usted sabe. Lo que se hacía era que la persona que daba el banquete tenía cerca de la puerta de su casa una serie de siervos o esclavos. Una de esas personas era quien daba la recepción y le decía bienvenido y todo ese tipo de cosas, y si había algún tipo de invitación, revisaba que usted estuviera en la lista de invitados, ese tipo de cosas. Y
había otro esclavo de menor categoría, ¿entiendes? Porque el esclavo que recibe era un tipo de esclavo mayordomo, que tiene una importancia media. Pero entonces, el esclavo de más abajo, el menos importante, era el que le decían, venga acá. Y él tenía una pileta de madera, como diríamos nosotros, aún nuestros propios padres le llamaban a eso un lebrillo, y tenían agua y le limpiaba los pies a los visitantes, de manera que pasaran a sentarse. Y esto era sumamente importante porque hoy, cuando usted y yo nos sentamos a la mesa, quedamos altos. En el tiempo de Jesús, la mesa de comer estaba a unas 6 u 8 pulgadas del piso. Y usted lo que hacía era que ponían alfombras o ponían cojines y usted se sentaba con los pies hacia atrás mirando el frente. O sea que la gente estaba muy cerca de los pies de las otras personas y de los suyos propios. Esto nos habla de que en la sociedad del tiempo de Jesús había una estratificación social. Yo sé que es miércoles, mis hermanas, mis hermanos, y usted va a decir, esa es una palabra de domingo, pero a eso, a lo que se refiere es a lo siguiente. Cuando hablamos de estratificación, queremos decir que la sociedad estaba vista como si fuera un bizcocho de bodas o un pastel de bodas, con muchas capas. Usted sabe que cuando usted va a una boda, a un matrimonio, y son gente ¿verdad?, que tienen platita, tienen dinero, pues se hace un pastel, o como decimos nosotros aquí los boricuas, un bizcocho grande que tiene muchos pisos, por lo menos 2 o 3. Si la boda tiene mucha gente, 5. Si es una boda de esa bien copetada, 7 pisos. Pues mire, así era la sociedad. Arriba estaban las familias de los reyes, de los sumos sacerdotes, de las familias reales. Después estaban las personas más adineradas, de las capas más altas. Después estaban las personas de las capas medias. Después entonces usted tenía a los pobres que eran libres. Después usted tenía a los esclavos. Y entonces habían esclavos que eran gente muy, muy educada, que eran administradores, eran maestros. Y estaban los artesanos, los esclavos artesanos. Y después estaban los esclavos no diestros que hacían las cosas más pedestres. Y después estaban las personas que eran vistas como malditas por la sociedad, los enfermos, los leprosos. Y la gente se veía dentro de esa estratificación. Y usted se ubicaba en su capa. Y usted sabía que usted tenía que tratar con honor a la gente que estaba por encima de usted, a la misma vez que usted exigía que lo trataran con respeto y honor a la gente que eran menos importantes que usted. En el episodio, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, Jesús rompe con el orden social establecido. Rompe con la estratificación social. Él convida a sus discípulos a un banquete. Es la comida que se tiene para el día de la Pascua. Algo que hasta el sol de hoy en el judaísmo se hace. Y cuando llegan a un segundo piso, un aposento alto, porque la gente que podía tener la dicha de tener una casa de ladrillo, hacían un segundo piso, y en el segundo piso era que se dedicaba un espacio para la adoración, para la contemplación, era una especie de capilla. Ahí también se quedaban los visitantes. Y cuando se tenía una fiesta así, que tenía ribetes religiosos, como todas las fiestas en Israel, ahí era que se comía. Pero cuando llegan los discípulos, es una fiesta de gente pobre. No hay esclavos, hermano.
Hermanas, no hay esclavos. Jesús no tenía dinero, no era un hombre adinerado, no era un hacendado para tener toda una comitiva de esclavos, porque mire, déjeme decirle, la gente que tenían plata para tirar para arriba, dinero para tirar para arriba, no lo recibía un esclavo o dos, era toda una comitiva. Uno lo saludaba, el otro le daba el beso, el otro tenía perfume, cosa de que si usted no tenía perfume en su casa, pues se perfumara. El otro le lavaba los pies, el otro se los secaba. Y Jesús, siendo el maestro, siendo el Señor, siendo aquel de quien los discípulos decían que es el único que tiene palabras de vida eterna, en un momento dice, bueno, aquí falta algo. Y agarra una toalla, se la amarra a la cintura, agarra un poco de agua y empieza a hacer la labor del esclavo que no estaba. Empieza a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos. Usted se puede imaginar que los discípulos quedaron atónitos. Y aunque la palabra, como la palabra atónito ya no se usa en español, o por lo menos en el de Puerto Rico, nosotros diríamos se quedaron en shock. Porque ese es el nuevo español nuestro, ¿verdad? Pero se quedaron atónitos. Ellos verdaderamente no entendían cómo el Señor estaba bajando de categoría. Y usted dirá que era nada más por humildad. No. Déjeme explicarle. Si yo sigo a fulano, mientras más honor tenga fulano, más honor tengo yo. Ahora, si mi maestro se rebaja, ¿sabe qué? Yo también estoy más abajo. ¿Y cómo va a ser que yo he pasado de ser un pescador, que yo he pasado de ser una persona que estaba allá en la aldea y ahora ando por toda Palestina con el gran maestro que está de moda y ahora me van a poner debajo de un esclavo que limpia pies? Entonces el líder de los discípulos tiene que levantar la bandera y decir, no. Hasta aquí llegamos, Señor. Tú me vas a mí a lavar los pies. Tú te vas a humillar. Y de paso nos vas a humillar a todos. Pues no. Jesús sabía que sus enseñanzas estaban por arriba y por encima del entendimiento en ese momento de los discípulos. Eran revolucionarias. Están hablando de un egalitarismo donde todos somos iguales delante de Dios. Donde no hay uno más importante y uno menos importante. Donde el único importante es Dios y todos somos ciudadanos del reino. Donde no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni nacional, ni extranjero. Jesús le dice, tú no puedes comprender lo que yo estoy haciendo ahora. Oiga, pero Pedro no tenía reversa. Y le dice, no me lavarás los pies jamás. Nunca. Yo voy a permitir que tú te humilles así. Y ahí Jesús saca la ficha del tranque y le dice, bueno, mijo, este es el problema. Que si no te lavo, tú no vas a compartir conmigo. Y ahí es que Pedro tranza y dice, no, Señor. Bueno, si es así, lávame las manos y lávame la cabeza también. Porque si algo tenía Pedro claro, aunque él no comprendía toda la teología de Jesús y todas las prácticas de Jesús, y metía la pata de vez en cuando, o de cuando en vez, él sabía que quería estar con Cristo Jesús. Y el Señor, con toda su paciencia, le vuelve a decir, mijo, déjame explicarte cómo funciona esto. Esto es una metáfora. Esto es una comparación. La vida es un camino. Y la persona que tiene el corazón limpio, se supone que no se ensucie por los caminos de la vida. Se supone que el camino lo único que te ensucie sea los pies. No el corazón. No el corazón.
finalmente Pedro transó y permitió que el Señor terminara su acto profético. Esto es un acto profético como el de los profetas del Antiguo Testamento. Un acto profético que decía: en el reino no hay uno más importante que el otro. Y es un acto profético que decía: manténganse puros. O para citar el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es triste que nosotros, teniendo estas enseñanzas tan lindas bíblicas, no les hacemos caso. Y nos hemos creado nuestras propias estratificaciones. Y Jesús rompió con todas esas capas y todas esas jerarquías, y nosotros nos hemos inventado otras jerarquías. Ya no basta ser cristiano. Yo soy diácono. Pues yo soy más importante que tú, porque yo soy anciano. Yo soy más importante que tú, porque soy copastor. No, yo soy más importante que tú, porque soy evangelista. No, yo soy más importante que tú, porque soy ministro. No, yo soy más importante que tú, porque soy superintendente, supervisor, obispo. No, yo soy más importante que tú, porque soy apóstol. ¿De veras? Pues nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos dijo, con su ejemplo, que en el reino el único importante es Dios. Y todos somos sus siervos. El único título al cual usted y yo debemos aspirar es al de ser siervos y siervas del Dios Altísimo. Ese es el título suficiente. Somos cristianos y cristianas, y ese es el único título que necesitamos. Todas las jerarquías quedan al margen porque Cristo es el centro. Amén. El texto también nos enseña, mi hermano y mi hermana, que usted y yo tenemos que estar dispuestos a servir a los demás. Amén. No hay acto de servicio que esté por debajo de nuestra dignidad. No lo hay. No lo hay. Dar un vaso de agua, dice Mateo 25, a la persona sedienta, puede ser un acto de fe que le cualifique a usted para la salvación. Porque me viste sediento, me diste agua. Me viste hambriento, me diste de comer. Enfermo en la cárcel, me visitaste. Hermanos, hermanas, tenemos que repensar esto. Y tenemos que gozarnos en el servicio. Y tenemos que gozarnos en servir. No para que el Señor nos bendiga. Hay hermanos y hermanas que lo ven como una transacción. Mientras más yo le sirva al Señor, más segura tengo la salvación. Mire, sirva por amor. Amén. Sirva con gozo. Sirva con alegría. ¿Verdad que cuando su bebé era chiquito, su nena era una niña, y usted le estaba dando el mejor cuidado, usted no decía, déjame darle comida a Junior bien, para que cuando yo esté viejita me ponga el mejor nursing home? ¿Verdad que usted no veía esto como una transacción? ¿Por qué usted lo hacía? Pues por amor. Pues miren, vamos a servir por amor. Vamos a servir con alegría. Vamos a servir por el gozo que da servir a Cristo. Porque cuando yo le sirvo a mi hermano y a mi hermana, yo le sirvo a Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Una cosita más. Una cosita más. Y como dice Jesús, procuremos que en el camino de la vida solamente nos ensuciemos los pies. No permitamos que el odio, que el rencor, que el engaño, que la maldad destruya nuestro corazón. No permitamos que los embates de la vida nos hagan daño. Aprendamos a perdonar.
Aprendamos a dejar ir. Aprendamos a responder con una oración por el que me ofendió. Aprendamos que, como dice el Evangelio, nosotros no somos más que nuestro Señor. Y si usted se llama con el nombre de Cristo, recuerde que Cristo Jesús fue crucificado. Por lo tanto, si a usted lo crucifican en esta vida, usted no está sufriendo de más. Usted está sufriendo tanto como aquel que usted dice que es su maestro. Mis buenos hermanos y hermanas, en esta Semana Santa vamos a prepararnos para tratar de comprender y vivir este mensaje una vez más. El mensaje de la cruz. Que, como dice Filipenses, aquel que siendo príncipe del universo se humilló y se humilló hasta lo sumo y se hizo en forma de siervo, en forma de esclavo, y murió la muerte de la cruz. Amén. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro Señor, a Él servimos y a Él amamos. Sirvámosles con amor en el nombre de Jesús.